rojo, pues suscríbanse y denle like porque llegué más rápido a grabar este video que hincha de Millonarios a quejarse por el arbitraje o hincha de Nacional a decir todo legal, juegue, juegue. Ahora, con respecto a las polémicas, ¿cuáles fueron? En la expulsión de Arboleda, ¿qué polémica puede haber? Si Viveros iba de frente al arco y el arquero se salió del área. Roja. ¿Qué polémica hay? No existe, no hay lugar. Ahora, en el penal de Atlético Nacional es un penal claro, ni siquiera hay fuera de lugar de Morelos previamente, es un penal claro. ¿Qué otra polémica puede haber? Pedían ese penal sobre Mantilla, ¿no? Pero se ve en la repetición que le saca el balón. Esa puede ser la gran polémica, pero de resto... Y pues en este momento me imagino que Gamero debe estar en la rueda de prensa diciendo que no, que el arbitraje los desfavoreció, que les faltaron al respeto, o no él, pero su cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas deben estar diciendo eso, pero con esa vehemencia no vi a ninguno de Millonarios salir el día que fueron favorecidos en el Satanasio contra el Medellín. No los vi. Entonces, pues hay que salir siempre, ¿no? Cuando te favorecen y cuando te quitan. Aunque aquí, ¿qué le quitaron a Millonarios? Bueno, la ilusión y el triunfo contra Nacional, pero arbitralmente, permítame dudar. ¿Por qué le podría pegar uno a Gallo? De pronto en las chiquitas, ¿no? Algunas faltas más para Nacional, pero no, es que ni siquiera fue así. Porque me acuerdo incluso cuando Jordana ingresó, hizo casi que me dio un planchazo al jugador de Nacional, le debieron haber sacado amarilla y no le sacaron amarilla, luego a Jordana sí lo amonestaron. O sea, si estamos hablando de acumulación, a Jordana fácilmente lo pudieron haber expulsado. Y entonces el árbitro, en cuanto a las chiquitas, en cuanto a las faltas, pues fue muy parejo en cuanto a su mal arbitraje. Ahora, en los retos fundamentales del partido, ni el árbitro ni el VAR se equivocaron. O sea, de pronto, técnicamente, algunas faltas, sí, pero de ahí que uno diga, oh, errores gravísimos que cambiaron el rumbo del partido. Y no, la expulsión del arquero de Millonarios es expulsión, el penal de Nacional es penal, el penal que no le dieron a Millonarios no es penal. Dicho eso sobre el arbitraje, hay que hablar del partido que planteó muy mal Alberto Gamero porque le dijo a Giovanni Welch, el panameño, bueno, tú tienes que debutar contra Atlético Nacional. Ante esa semejante responsabilidad, pues se equivocó en absolutamente todo, pero no solo él, también Alfonso, también Vanguero, todo Millonarios era un caos, con 11 contra 11, vimos lo peor de Millonarios, pero qué espanto, qué mal que jugó los primeros minutos Millonarios. De hecho, si ustedes se ponen a revisar cómo fue el gol de Atlético Nacional, dense cuenta que se equivoca Alfonso, se va la pelota al saque de banda, saca Nacional, luego Viveros pivotea, nadie marca a Cardona, Cardona pone la pelota para que llegue atrás Joan Castro. ¿Dónde estaba Vanguero? Nadie sabe. ¿Dónde estaba McAllister apoyando a Vanguero? Nadie sabe. El caso es que llega Joan Castro, define, ¿y dónde estaba el arquero también? Porque el disparo, pues sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Con una curvita, pero es por el palo de Arboleda. Entonces es un error colectivo de Millonarios. O sea, piensen en esto. Le hicieron el 1-0 a Millonarios después de un saque de banda. ¿Están dormidos todos? Y aparte hicieron un saque de banda, llegó Cardona, la tocó a un ladito y todos dormidos. O sea, cuando se supone que en un saque de banda todos deben tener sus marcas o deben estar, aunque sea mínimamente concentrados, no. ¿Dónde está Vanguero? No sé. Así llegó el 1-0 a Atlético Nacional y Millonarios no mejoraba. O sea, no vamos a decir aquí que es que, Millonario reaccionó, no, incluso empeoró con Giovanni Welch, gran protagonista de la noche junto a Alberto Gamero, que no sé qué le dio a Gamero por poner a Welch. Y es que ese mediocampo de Millonarios ahí con Welch en vez de Giraldo, o sea, Giraldo no es que esté en un momento excepcional de su carrera, pero yo creo que pudo haber jugado Giraldo al lado de Charrupí. O sea, tampoco es que fuera un mediocampo excepcional. Vimos en el partido contra Bucaramanga que Millonarios tampoco dio tantas garantías ahí. Charrupí había mejorado un poco, Giraldo algo ha respondido, pero un poquito mejor que Welch, sí. Welch llegó y entregó una pelota, ya había entregado varias pelotas de forma errática, ya se había equivocado y llegó la cereza del pastel. Welch le entregó una pelota a Zapata, el jugador de Atlético Nacional, se equivocó, se la interceptó Zapata y Zapata hizo un pase entre líneas y dejó también esa defensa de Millonarios no abierta, todos perdidos, dejó solo a Viveros contra el arquero Arboleda y Arboleda se salió del área y cuando uno como arquero se sale del área y el contrario va directo al arco, pues hermano, tú lo haces falta, pues eso es roja. Sí, eso es roja. No, es que él iba como hacia afuera, es roja, hermano. ¿Qué van a decir? No, es roja. Seguramente, pues, querían que pasara lo mismo que pasó en el partido contra el Medellín, allá en el Satanasio. Que el jugador del Medellín iba directo al arco
llegó Ginás y lo tumbó y no le sacaron roja. O sea, seguramente querían que sucediera eso otra vez, pero no, ya muy bravo. Digamos que contra Medellín puede pasar, pero contra Nacional, no, esa no va a pasar. Además, muy evidente. Roja, y ahí parecía que se le venía la noche a Millonarios, porque imagínate, está jugando mal, vas perdiendo 1-0 y tu arquero se hace echar. Gracias a un error de un mediocampista que luego fue sustituido, fue mandado a la cana, como dirían en el sur, metió a Novoa y obviamente quedó marcado Giovanni Welch, que de pronto va a volver a jugar contra algún equipo matado Giovanni Welch, pero le va a costar, ¿no? Imagínate, si te querían dar la confianza y en tu primer partido te sacan a los 20 minutos porque hiciste un desastre, bueno, pues entonces, como para reflexionar el asunto del señor Giovanni Welch. Desde ahí parecía que no, Nacional se adueñaba de la pelota, que Millonarios listo, que ya estaba acabado, pero no fue tan así el asunto. Incluso pienso que Millonarios con uno menos jugó mejor. Con más ganas que fútbol sí, pero fue a buscar Atlético Nacional. Y Atlético Nacional manejaba el cotejo, pero le estaba dando vida de a poquitos a Millonarios. Así de a poquitos yo decía como, no vaya a ser, porque yo a Millonarios lo he visto en estas circunstancias en otros partidos. Y en el segundo tiempo empezó a recomponer el equipo albiazul. Claro que ya desde el primer tiempo Nacional había tenido como unos momentos en los que se había ido del partido, se hicieron sacar amarillas jugadores como Zapata, como Campuzano, y Nacional lo hizo todo mal, porque también hay que mandarle esta al técnico. Es verdad que Juan Manuel Zapata tenía amarilla, sí, todo eso es cierto. Y es verdad que es un jugador que tiende más a hacer el pase entre líneas que a marcar. Pero llegó y sacó a Juan Manuel Zapata y metió a este Toscano. Y ahí Nacional como que empezó a volverse endeble. Y también otra modificación, llegó y sacó a Sarmiento, que Sarmiento no es que hubiera hecho un partido descomunal en el primer tiempo, pero tampoco es que lo estaba haciendo tan mal. Y llegó y metió a Kevin Parra, y este Kevin Parra, uy, cómo ingresó de mal, uy, qué mal que ingresó. O sea, los cambios en Atlético Nacional no servían básicamente para nada, mientras que Millonarios, con algunas modificaciones, como que levantó. Un poco levantó Millonarios. Claro que yo no entendí esta de Palacios, o sea, sacar a Chacho Castro. Es verdad que Chacho Castro estaba peleando más de la cuenta, todo eso es cierto, lo de Chacho Castro. Pero yo a Chacho Castro no lo hubiera sacado. Por no sacar a Falcao, otra vez, por no sacar a Falcao. Pero a Millonarios le sirvió ese juego de bandas, porque en la medida en la que llegó y sacó a Chacho Castro, entonces Millonarios llegó y mandó a este muchacho por la banda y mandó al otro muchacho por la otra banda, a Córdoba. Y ahí Millonarios empezó a mejorar, empezó a meterle miedo a Atlético Nacional, incluso metió un centro en donde tranquilamente Falcao pudo haber convertido, pero la pelota como que le hizo un pique raro y no alcanzó a definir Radamel Falcao García. Y se estaba aproximando Millonarios, sin mucha idea, pero estaba equiparándole el partido Atlético Nacional y Nacional como que se durmió en el resultado, se durmió en el 1-0 y atacaba pero a raticos. El único que estaba como consciente de que Atlético Nacional estaba jugando un clásico en esos primeros instantes del segundo tiempo era Cardona. Cardona era como el que la movía, el que se asociaba, pero Cardona, claro, Cardona tira una pared y ese Parra no es capaz ni siquiera de recepcionar un balón. Entonces, claro, repito, le quitaste todos los socios a Cardona, quedó solo Cardona, aunque Cardona siempre tenía un boquete en la mitad de la cancha que le dejaba obviamente Millonarios, pero Cardona, él podía conducir, él podía elaborar, pero si nadie le ayudaba era supremamente complicado. Nacional dejó crecer a Millonarios, de a poquito lo dejó crecer, pero no se veía por dónde Millonarios le pudiese empatar a Atlético Nacional. Sin embargo, llegó un error conceptual grandísimo a Atlético Nacional, porque sí, es cierto, estaba sufriendo por la banda derecha Atlético Nacional, pero también en la otra banda dejó a 3 jugadores solos de Millonarios. Y llegó Alfonso, cruzó muy bien una pelota y apareció Danovis Vanguero, que yo le digo Anubis, y metió un sablazo descomunal. ¡Qué golazo que hizo! Aunque de pronto el arquero pudo haber hecho algo más. Sí, porque la pelota le pasó aquí cerquita de las manos, pero yo creo que de todas maneras es un golazo de Millonarios, ese empate 1-1, como que le dio premio a todo ese esfuerzo que hizo Millonarios. Y es que sí, Millonarios lo había buscado, incluso Falcao tuvo jugadas peligrosas, un centro de McAllister, me acuerdo que cabeció Falcao, se fue alta la pelota, la más clara, que le hacen un pase y Falcao le pega de primera y la saca de milagro el defensa Atlético Nacional, creo que fue Aguirre el que la sacó al tiro de esquina, entonces Falcao estaba como en su mejor momento, parecía que podía llegar el soñado gol de Falcao con Millonarios y ahí el técnico lo sacó y metió a Jordana.
y parecía después del gol de Millonarios que de pronto podía conseguir el 2-1. Sin embargo, Atlético Nacional luego como que otra vez empezó a acelerar, hizo algunas modificaciones el técnico, las reviso por acá, llegó y sacó a Asprilla, metió a Jeiker Perlaza y sacó a Viveros. Viveros creo que se fue lesionado. Viveros se va lesionado después de un disparo que tiene contra el arquero Novoa. La tapa bien Novoa, pero también seamos justos, ¿no? Porque la tapa bien Novoa en la medida en la que se la tira ahí a la mano de Novoa. O sea, tampoco es que se la picó, tampoco es que fue un tiro imposible, no. O sea, Novoa la tapó normal. En la transmisión dijeron como, oh, Dios mío, qué atajada de Novoa. Gordon Banks, por Dios, ha revivido la pelotita. No. Tampoco fue así. Pero el caso es que en esa jugada en donde pateó Viveros, pues se lesionó. Entonces salió Viveros, ingresó Alfredo Morelos que luego fue protagonista en el cierre del partido, no por muy buenas acciones, pero fue protagonista Alfredo Morelos. Con esos cambios mejoró un poco Atlético Nacional. Entonces en ese cierre del partido, Atlético Nacional por medio de este Jeiker Perlaza tuvo un gran disparo, gran atajada del arquero Novoa, la sacó allá del tiro de esquina y Atlético Nacional ahí se aproximaba y la fuente de peligro principal de Atlético Nacional era Edwin Cardona. La jugada que hizo para que llegara el penal de Atlético Nacional es descomunal, porque primero llega y la toca y luego en espacio reducido hace un pasecito, es una delicatese. No se nota muchísimo, pero es una delicatese porque llega y la pone ahí, justito al espacio, para que llegue el jugador de Atlético Nacional. Era Alfredo Morelos el que tenía que llegar a esa pelota, pero antes llegó Vanguero, Anubis Vanguero, y llegó y lo tumbó. No sé qué protestan, penal clarísimo, se demoraron un rato a ver si había fuera de lugar, pero no había absolutamente nada de eso. Llegó Cardona, agarró la pelota, la puso en el punto penal y otra vez dudé de Cardona. Porque es que Cardona, hombre, yo recuerdo ese penal que le pateó al Dibu sin fuerza, como sin convicción, pero tal parece que desde ese día algo cambió dentro de Cardona, algo se quebró, porque no volvió a patear igual, no volvió a sobrar los cobros, nada, porque en Boca también llega y la picaba, siempre era sobrar, demasiada calidad Cardona, no. Contra el América, seriecito, golazo, y ahora contra Millonarios, seriecito, golazo. También hay golazos de penal, sí, así se cobra un tiro desde el punto penal, golazo, 2-1. Y en esa celebración del segundo gol de Atlético Nacional, pues entonces se puso picante Alfredo Morelos, ¿no? Alfredo Morelos se fue allá como a la tribuna occidental, sí, occidental con norte, y empezó a hacerle a la gente así, como que griten ahora pues, que no lo escucho, griten ahora. Innecesario. O sea, yo entiendo que las pulsaciones están a 1000, pero todavía le creía a Cardona. Pero es que yo vi fue a Alfredo Morelos allá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y por eso se hicieron expulsar, creo que el asistente de Gamero. Chacho Castro se hizo sacar otra amarilla. Él ya tenía amarilla. Entonces llegó y lo expulsó el árbitro Gallo. Y ahí se armó como una pelea. Discutieron muchísimo. Los jugadores de Millonarios le protestaron básicamente todo el partido al árbitro Gallo. Y Gallo pues se dedicó a repartir tarjeta por aquí, tarjeta por allá, parecía un abogado de un buffet, una tarjeta aquí, otra tarjeta allá, y el partido terminó con 8 minutos de adición, en donde pues, llegó ese centro y pedían penal para Millonarios, supuesta falta sobre Mantilla, pero no, yo no vi nada ahí, llegó y le sacó el jugador de Nacional primero, y así se diluyó este partido, en donde Millonarios tuvo más ganas que fútbol. Dense cuenta que Gamero ahí en la mitad solo dejó a Charrupí. A Charrupí fue el que lo dejó y durante un largo lapso ahí en el partido se dedicó, fue a meter ahí extremos, se dedicó, fue a meter centros, le regaló el mediocampo a Nacional y Nacional no aprovechó. Otra cosa es esa, que Nacional no aprovechó y que, repito, dirigió muy mal en cuanto a los cambios de Atlético Nacional y le quitó los socios a Cardona. Millonarios al final pierde, yo creo que justamente porque Nacional jugó mejor en este partido. Sabemos que esto no es de merecer, es de hacer. Millonarios se le valora la valentía de haber equilibrado este partido desde las ganas, pero futbolísticamente le cuesta. Yo había hablado en los partidos anteriores de un equipo irresoluto e inconexo de la mitad de cancha hacia adelante. Falcao sufre, Chacho sufre, también sufre este muchacho Córdoba ahí de extremo, a veces no se sabe en qué función está ese muchacho Córdoba, no se sabe si es media punta, si es un delantero por un lado, no se sabe exactamente. Millonarios tiene un problema ahí, todavía no lo resuelve Gamero, pero Gamero quiso venir a experimentar y Gamero quiso venir a resolver en un partido contra Nacional. Llegó y puso a Welch, un sujeto totalmente descontextualizado y asustado en este partido, en vez de habérsela jugado con lo que ya más o menos tenía. Es cierto, no era un mediocampo excepcional, pero más o menos como que se entendía en Charrupí Giraldo, ¿no? Llegó y cambió las cosas Gamero y desde ahí le regaló el partido a Nacional, que luego sí llegó y lo empató con más ganas que fútbol y que Nacional se durmió, si eso es otra cosa. Pero al final, el fútbol, en esta ocasión,
marco justicia, porque el que debió haber ganado este partido desde el principio era Atlético Nacional y lo ganó el Verde Paisa. Ahora revisemos el 1-por-1. Arboleda, desastroso desde que llegó a Millonarios, no me ha dado confianza. Alfonso, le ganaban en la banda, pero él hizo la asistencia, se le valora la valentía. Ginás y Vargas no están coordinados, está muy abierta la defensa en el pase que le hizo Zapata a Viveros cuando llegó la expulsión del arquero Iván Arboleda. Danovis Vanguero, marcas el gol, pero cometes un penal. Entonces no, el que peca y reza empata, ¿no? Se diría por ahí. John Córdoba mejoró en el segundo tiempo ya cuando lo mandó netamente como extremo Gamero y empezó a meter centros. Charrupí, también hasta Charrupí se estaba equivocando en los pases. Veo ese mediocampo de Millonarios como caótico. En todos los partidos he visto un caos ahí, una desconexión entre la mitad y la delantera total. Giovanni Welch, espantoso debut, espantoso, horrible lo del panameño. Adelante, Falcao y Chacho Castro. Chacho era como el más metido, pero el técnico llegó y lo sustituyó. Esa no la entendí. Y Radamel Falcao, todavía se le tiene paciencia porque se llama Radamel Falcao. Todavía. Y yo sé que le va a hacer goles a Patriotas, Envigado y todo eso. Con esos equipos va a agarrar confianza. Novoa era una de las figuras del partido. Estaba salvando a Millonarios, pero no lo pudo salvar en el penal. Pero yo creo que ingresó bien Novoa. Y hay que reconsiderar si Montero no va a volver a Millonarios, que yo creo que sí va a volver. Dicen que está descansando porque hizo 87 atajadas con la selección Colombia. Entonces, cuando vuelva Montero, tendría que ser Montero o en su defecto Novoa. Pero Arboleda. Hay que repensarlo a Arboleda. Palacios. Más o menos, ¿no? Cumplió, pero ya Chacho no lo hubiera sacado. Es que Jordán entró a pelear. En ese momento estaba mejor Falcao, pero el técnico es Gamero. Giraldo, debe haber jugado con Giraldo desde el vamos. Giraldo entró pero al 81, Mantilla también al 81. Esos cambios de Gamero, tardíos y raros. Ahora, del lado de Atlético Nacional. Toscano no me gustó, Parra tampoco, Angulo poquito más, Jaycar ingresó bien y Alfredo Morelos yo creo que ingresó bien. El arquero, Chipi Chipi, respondió en algunas importantes, pero está un poquito comprometido en el gol, un poquito. Lateral, Velázquez creo que lo hizo bien, Tecillo cumplió, hizo un buen partido, Aguirre también, Joan Castro marcó el gol. Yo creo que en general la defensa de Atlético Nacional respondió a excepción del gol de Millonarios en donde se amontonaron todos. La pelota fue hipnótica, todos bascularon hacia allá, pero ninguno se movió hacia la derecha para mirar que ahí llegaban 3 de Millonarios solos. Entonces no, la defensa de Atlético Nacional, bien en términos generales, pero la cagó totalmente en el gol. Horrible, cómo defendieron de mal en el gol de Millonarios. Zapata yo creo que no lo debió haber sustituido. Increíble ese cambio del técnico. Campuzano, creo que fue lo mejorcito de Atlético Nacional ahí en la mitad de la cancha. Cardona, para mí el mejor. En este partido no fue Lagunero. Si juegas así, ¿quién te va a criticar? Nadie. Así hay que jugar. Sarmiento, para mí no lo había sacado. Kevin Viveros, le faltó definición. No es un killer. O sea, preocupa por sus movimientos, pero le falta decidir más rápido en cuanto a la definición. Pero en términos generales, me gustó más este Atlético Nacional que el que vi contra el América. El que vi contra el América fue un equipo que tenía más ganas que fútbol. Este Atlético Nacional le vi por momentos más fútbol que ganas. Claro que el problema fue que el técnico Repeto en un instante lo descompuso. Luego trató de recomponerlo y listo, ganó el partido en el cierre con ese penal, todo. Pero el técnico no puede descomponer un equipo que más o menos está presentando una buena cara. Este creo que ha sido el mejor partido de Atlético Nacional en lo que va del campeonato, porque contra Alianza no lo puedo contar, porque Alianza pues es una mierda. Y contra el América de Cali jugó mejor el América en términos generales, y Atlético Nacional en el cierre llegó y lo ganó con más ganas que fútbol. Pero en este sí me convenció más Atlético Nacional. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este partido de Millonarios de Atlético Nacional? Ya saben, suscríbanse, denle like, todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.